Lo que se va a tocar el día de hoy es diagnóstico de asma. Saben que para un tratamiento adecuado primero hay que saber frente a qué estoy. Una vez que sé frente a qué estoy, tengo que clasificar la enfermedad. Hay que intentar fenotipar o clasificar la enfermedad para dar un manejo óptimo. Una vez que yo doy un manejo óptimo, según cómo he clasificado al paciente, tengo que también saber si el manejo está funcionando o no. Hay que saber monitorizarlo, controlarlo para ver si debe continuar, si no comete una terapéutica o tengo que intensificar el tratamiento, ¿no? Algo sobre fenotipos de asma, que no es solamente con los cuadros clínicos, sino ya saben que el fenotipado de enfermedades está avanzando y se tiende a exámenes moleculares muchas veces. Y una cosa es el manejo del asma crónico, digamos ambulatorio, y otra es el manejo de las exacerbaciones. Entonces, tenemos el caso de Javier, dice Javier de 25 años, acude a consulta por tos al menos 4 veces a la semana, la misma molestia se presenta por la noche, una vez por semana, siempre presenta estos episodios de la primavera, o sea, de forma estacional. En la evaluación encuentra sibilantes, digamos, entonces estoy presentando algunas cosas, ¿no? Primero los síntomas, cuántas veces por semana tiene, si tiene síntomas por la noche, claro, lo que es el físico. O sea, ya les doy una idea de lo que ustedes tienen que preguntar a un paciente con asma, ¿no? Independientemente de lo que él te diga por su cuenta. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico del paciente asma? ¿Pueden decir de frente que es asma? Hay que verlo. Desde el punto de vista clínico, ¿cuándo se da la sospecha de asma? Los síntomas típicos que ya conocen, sibilantes, disnea, tos, una tos que es variable en el tiempo y según las estaciones. Los que son asmáticos saben a lo que me refiero. Las crisis suelen ser mayores en cambio de estación, ¿no? Primavera-invierno, primavera-otoño, por ahí. Los síntomas suelen empeorar al anochecer. Tiene que estar eso en relación eso con el ritmo circadiano de los corticoides. Los síntomas se desencadenan por algunas cuestiones, ¿no? Ejercicio, la risa, la tos, alérgenos o el aire frío, ¿no? A veces pacientes van así a ver una película muy chistosa y salen muchas veces con exacerbación de asma, suelen ocurrir. Y los que son asmáticos saben de que si tienes un resfriado o una influenza de esas, probablemente acabe con una exacerbación de asma, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir. Ahora, el asma solamente se diagnostica por clínica, no. El diagnóstico en realidad el gol estándar es funcional. ¿Por qué el paciente exacerba por la noche lo que es la crisis asmática? Tiene que ver con el ritmo circadiano de los corticoides. Pregunta representada hace muchos años. ¿A qué hora son las crisis asmáticas predominantemente en la noche? A las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 4 de la mañana la ACTH toca fondo. Y si toca fondo la ACTH, también toca fondo el cortisol. Es el punto más bajo que tiene. Ahora, ¿qué tiene que ver el cortisol, ¿no? La ACTH, que libera el cortisol, con la exacerbación de asma? ¿Qué relación tiene? Corticoides. Lo pueden enfocar quizás por el punto de vista inflamatorio, ¿no? Quizás si yo les consulto mecanismos de acción o funciones de los glucocorticoides, me sacan de frente el tema antiinflamatorio. Por ahí el tema de también es una hormona hiperglicemiante, ¿no es cierto? Pero la función que siempre se olvida es que los corticoides tienen una función permisiva con las catecolaminas. O sea, permiten la acción de las catecolaminas. Si no hay corticoides, no hay glucocorticoides, las catecolaminas, la adrenalina, no funcionan. Para que te acuerdes, la enfermedad de Addison, de insuficiencia suprarrenal, o sea, la corteza suprarrenal no produce cortisol, ¿no? Como bien paciente con hipotensión. ¿Por qué? Porque al no tener cortisol, sus catecolaminas endógenas no van a funcionar. Entonces, las catecolaminas a nivel bronquial tienen función de broncodilatar. Si no hay quien broncodilate, va a predominar la broncoconstricción, la inflamación bronquial, más el moco y todo lo demás, crisis asmática, ¿no? 4 de la mañana es el punto en que suelen presentarse. Aparte, el diagnóstico tiene que ser hecho desde el punto de vista funcional. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Obstrucción al flujo respiratorio de aire y su variabilidad. ¿Con qué? Con el espirómetro.
Esto lo han visto en fisiología y también lo han visto en medicina 1 en N1, ¿no? Hay la espirometría simple y la espirometría forzada. La espirometría forzada es aquella que se hace con el máximo esfuerzo del paciente. La espirometría simple con el esfuerzo respiratorio habitual. En cambio, en la forzada yo le pido, señor, quiero que inhale todo lo que pueda. Aguante, ahora bote todo con fuerza. Entonces, el máximo volumen de aire expirado luego de una inspiración máxima es la capacidad vital forzada. El máximo volumen de aire expirado luego de una inspiración máxima es la capacidad vital forzada, todo lo que boto. Y lo que boto en el primer segundito de aire, viene a ser el F1. El volumen expiratorio forzado al segundo es lo que boto en el primer segundo. Tomo todo lo que puedo, todo lo que boto, capacidad vital forzada. Y lo que boto en el primer segundo es el F1. ¿Ya? Estos dos parámetros son los que me sirven, como vamos a ver ahora. Porque lo que yo busco es un patrón obstructivo. Es un patrón obstructivo. Cuando ustedes auscultan a un paciente con asma, ¿qué es lo que auscultan? Sibilantes, ¿qué más? Roncantes, sibilantes, ¿qué más? Disminución de... Inspiración, ¿cómo era? Inspiración prolongada, ¿se acuerdan? Inspiración prolongada. Porque el moco y el bronco funcionan como una válvula. Deja pasar aire, pero no deja salir. No deja salir. Entonces el paciente demora en botar todo el aire. Demora en botar todo el aire. ¿No? En un patrón obstructivo el aire entra pero no sale o sale lento. Eso lo lleva en esta curva. Esta es una curva normal. Tomo todo lo que puedo, boto todo lo que puedo. Pero miren esa curva. El paciente la hace larga, ¿no? El aire se demora en salir. Quizás la capacidad vital forzada, o sea, todo lo que bote puede ser normal, ¿eh? Pero se demora en salir. Pero si el aire entra pero no sale o sale lento, ¿cómo crees que va a estar ese primer segundo que boto el aire? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. El asma, el patrón obstructivo, se caracteriza por un B1 disminuido, sobre todo. También una capacidad vital forzada disminuida, pero el B1 sobre todo. Es el patrón obstructivo. El patrón obstructivo me lo da asma, EPOC, bronquiectasia, filosis quística, entre otras cosas, ¿no? En sí, el gol estándar para el patrón obstructivo es espirometría y lo que veo es la relación tifenol. B1 sobre capacidad vital forzada. Menor de 80 o 70%. Menor de 70%. ¿Ok? El B1 solamente me sirve para ver severidad. El B1 solamente me sirve para ver severidad en patrones obstructivos, EPOC. Esa relación me hace el diagnóstico del patrón obstructivo. B1 sobre capacidad vital forzada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué porcentaje de la capacidad vital forzada, o sea, de todo lo que voto, corresponde al primer segundo? Esa es la interpretación de esta fórmula. B1 sobre capacidad vital forzada. ¿Okay? Ahora, patrón obstructivo, asma, EPOC, bronquiectasis. ¿Cómo es la diferencia? En el EPOC, el patrón obstructivo es irreversible. En el asma, el patrón obstructivo es reversible. ¿Reversible a qué? Inhaladores, no broncohilatadores, salbutamol. O sea, un asmático me sale con esto pues menos del 70%, 80%, le pongo salbutamol y revierte. El EPOC no revierte, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer esa diferencia con el test de reversibilidad o de broncodilatación? Entonces, el volumen expiratorio forzado, el P1, la espirometría, es el método de elección para el diagnóstico de asma. Lo que yo busco es la reversibilidad. Y la reversibilidad del P1 es un aumento del 12% o más de 200 mililitros 15 minutos después de administrar un broncohilatador. O sea, le tomo un valor al paciente, valor X, se pone 2 paus de salbutamol, ¿no? Su Ventolin, espera 15 minutos, y si mejora más de 12% o 200 mililitros, hablo de patrón obstructivo reversible, hablo de asma, suficiente. Si no cumple eso, EPOC, con una posibilidad. Busco la reversibilidad. El gol estándar es la espirometría. También tenemos lo que es la flujometría. La flujometría lo hago con el flujómetro, ¿no? El espirómetro es un aparato más de nivel hospitalario, ¿no es cierto? Ustedes conocen. Este aparato es mucho más sencillo de usar. Agarras, el paciente sopla, donde marca suficiente. Es el flujómetro. La ventaja del flujómetro
es que es más práctico en uso y me sirve, por ejemplo, para monitorizar ambulatoriamente a un paciente y también para monitorizar la crisis asmática. O sea, el gold estándar es la espirometría. Como una alternativa tenemos la flujometría. Con la flujometría también puedo ver la variabilidad. En ese caso no es el PEF1, es el PEF. El PEF es el peak flow, el flujo expiratorio máximo o pico, ¿no? Y acá también veo la variabilidad, la reversibilidad que puede. También me sirve porque es la medida más objetiva que yo puedo tener para valorar una crisis asmática en emergencia, ¿no? Como yo sé que el paciente está mejorando, los sibilantes, la disnea, esto sería más objetivo, es un valor, es un aparato de fácil uso. Entonces, Javier fue diagnosticado de asma a presentar, miren lo que pregunto, le voy a preguntar síntomas diurnos, síntomas nocturnos, sibilantes y un patrón obstructivo reversible con un BF1 de 80%. 80%. Muy bien, ya tengo el diagnóstico. La siguiente pregunta, ante un diagnóstico de leucemia, es cómo la clasifico, ¿no? Las patologías se clasifican en 1, 2, 3, ABC, moderado, severo. ¿Cómo se clasifica el asma? El asma también se clasifica según nivel de severidad. Y estoy evolucionando. ¿Ustedes en qué se quedaron? ¿En qué clasificación? ¿Intermitente, persistente, se acuerdan? ¿Esa? ¿O no? ¿Sí? ¿O leve, moderada, severa? Bueno, eso va a ir cambiando, ¿ya? Va cambiando y también va cambiando de acuerdo a la escuela que tú leas, ¿ah? La escuela americana es la de Gina, incluso la escuela americana tiene dos corrientes, ¿ah? La de Gina y otra más, ¿ya? Y también hay la europea. Vamos a basarnos en la de Gina. Tienen cosas bastante similares. Entonces, ahora se clasifica por pasos. Paso 1 es un paciente con síntomas poco frecuentes. Son 5 pasos. No quiere decir que el paciente todos empiezan en el paso 1. Dependiendo de los síntomas, tú puedes empezar en el paso 3, o en el paso 4, o en el 2, o en el 1, ¿no es cierto? Entonces, SABA, por supuesto, por si acaso, es broncodilatadores de acción corta, tipo salbutamol. ¿Qué voy a preguntarle? Síntomas diurnos, despertares nocturnos por crisis, el BF1 y cuántas veces ha ido a emergencia por el asma, de exacerbaciones. Tiene menos de 2 días a la semana, menor o igual a 2 veces por mes, BF1 normal, las observaciones menor o igual a 1 año. Yo lo catalogo como paso 1, paciente con síntomas poco frecuentes. Luego tenemos pacientes con síntomas frecuentes pero no diarios, el paso 2. El paso 2. Igual, un poco más de síntomas diurnos, despertares nocturnos, actividades, interferencia mínima y observaciones. Entonces, acá ya te das cuenta qué es lo que tengo que preguntar al paciente con asma. Cómo es en el día, cómo es en la noche, cómo van sus actividades y cuántas veces ha ido a la emergencia en el último año, ¿sí? Los de paso 3 ya son pacientes con síntomas diarios, ¿no? Son esos chiquitos que van todos los días a emergencia, ¿no es cierto? Por asma. Síntomas todos los días, despertares todas las semanas, actividades con cierta interferencia y el BF1, mira, y es menos de 80, ¿no? Menos de 80. El paso 4 ya tiene limitación, o sea, no solamente tiene síntomas diarios, ¿no? Tiene limitación a la actividad diaria, básica del paciente. Actividades normales con limitación frecuente. Cuando tiene que salir a la calle, cuando tiene que bañarse, cuando tiene que bajar las escaleras de su propia casa, ¿no? Ya el BF1 es mucho más bajo, menos del 60% incluso. Y los de paso 5 son los que no responden al tratamiento del paso 4, que vamos a ver más adelante. O sea, estos pasos, más allá de simplemente clasificar a un paciente, me dicen con qué medicación voy a empezar. Y ya que vamos a hablar de la medicación, hay 2 grandes grupos de fármacos para el asma. Primero tenemos los fármacos de alivio o de rescate, de alivio rápido o de rescate. Acá tenemos los beta-agonistas de acción corta, el famoso salbutamol, el Ventolin, ¿no? O el fenoterol que también tenemos. También tenemos los beta-agonistas de acción rápida. Mire, acción corta. Una cosa es acción corta, que dura poquito. Y tenemos los beta-agonistas de acción rápida, pero que también son prolongados, como el formoterol. El formoterol, ustedes recordarán que es un beta-2 de acción prolongada, o sea, dura mucho tiempo, pero actúa rápidamente. Es de acción rápida, pero prolongada. A diferencia del salbutamol, que solamente es de acción rápida y corta. Esta combinación, formoterol-budesonida, es el nuevo estándar para el alivio sintomático del asma, como vamos a ver.
También tenemos los anticolinérgicos como el hipratropio. Acuérdense de que siempre tengo mi primera línea, mis alternativas, ¿no? A veces tengo 5 alternativas, no significa que las 5 voy a usar, ¿no? Uso las 2 primeras por ahí y las otras si no tengo las anteriores, es alérgico o alguna situación. Algo interesante, mira, salbutamol y formoterol, ambos actúan rápido, pero el salbutamol va cayendo, en cambio el formoterol su acción perdura. Solemos conjugar siempre el formoterol con budesonida, siempre vienen combinados. Lo que sucede es que más allá de que se sepa que es un bronquio cerrado, también hay un componente inflamatorio frecuente e importante en el asma. Entonces la idea no es solo combatir o manejar que el bronquio está cerrado, sino también el tema inflamatorio. Así como en falla cardíaca, ustedes les ha dado el concepto del doctor Diego de remodelamiento cardíaco, los neumólogos hablan de remodelamiento bronquial. Así como damos IEC, aspirón o los ARNIs, GLT2 para evitar el remodelamiento cardíaco, acá damos corticoides para evitar el remodelamiento bronquial, la fibrosis. O sea, no solamente es abrir el bronquio, sino dar un antiinflamatorio para que no haya esa fibrosis, que haga que los síntomas persistan. Por eso que se dan en conjunto. Otro de los problemas y que a veces las mamás con los niños dicen que no quieren usar el inhalador porque les produce taquicardia, ¿no? Pasa eso, ¿no? Ciertamente la taquicardia es un RAN que ocurre, no es, digamos, muy peligroso ni nada por el estilo, pero ese RAN es menos probable o infrecuente con formoterol. O sea, esta es la frecuencia cardíaca, de 86 hasta 100 de frecuencia cardíaca. Con formoterol no ocurre ese tema de aumento de frecuencia cardíaca como sí puede ocurrir con salbutamol, que por sí no es un RAN que tenga que preocuparme, ¿no? Pero si es de interés eso, formoterol no da ese aumento de frecuencia. Otro de los factores de riesgo que ustedes tienen que ver, que tienen que preguntar para predecir malos resultados en asma, o sea, malos resultados me refiero a este paciente puede que vaya mal, vas a preguntarle puntualmente, aparte de síntomas diurnos, nocturnos, actividad física, cuántas veces hay emergencia en un año, cuántos inhaladores se gasta el paciente, cuántos canister o cuántos inhaladores se gasta en un mes. Si el paciente te dice que se gasta más de 3 inhaladores en un mes, en problemas, ¿ya? Ese paciente va a hacer exacerbación. Número de inhaladores o canister, que también se llama, que el paciente consume. Si son más de 3, aumenta exponencialmente tu riesgo de hospitalización o que acudas a emergencia. Entonces, ¿qué me dicen? O sea, doctor, me está diciendo de que si yo uso mucho salbutamol, voy a empeorar mi asma. O sea, lo que las mamás decían hace tiempo o siguen diciendo de que eso te va a hacer daño, ¿es cierto? ¿No? Porque sí dicen, eso te va a hacer daño, ¿no? No, es cierto, ¿no? Mi mamá tenía razón entonces. Lo que sucede es que lo que dicen, lo que se ha visto es que el estímulo continuo del receptor beta-2 adrenérgico causa que este ya no se sintetice. Down regulation le llama, regulación a la baja del receptor. El sobreestímulo de ese receptor beta-2 hace que el receptor ya no se sintetice, down regulation, y hace que finalmente ya no funcione. Este es un punto más a favor para aparte dar la combinación de beta-2 en acción prolongada y rápida, ¿no? Con corticoides, que evitan justamente esos mecanismos compensatorios o orgánicos de ese remodelamiento. Porque dentro de las cosas que ustedes van a preguntar a un paciente con asma para ver más los resultados, cuántos canister con inhaladores se gastan. El otro grupo de fármacos son los fármacos controladores. A la cabeza, los mejores, lo que tienen que recordar siempre son los corticoides inhalados. ¿Ya? Beconazole, budesonida, fluticasona, que ustedes consiguen. Luego tenemos los beta-2 de acción prolongada, que se dan en conjunto con los corticoides. Tenemos salmeterol y formoterol. El formoterol y salmeterol duran bastante, pero el formoterol también actúa rápido, como el salbutamol. En cambio, el salmeterol actúa más lento. Si yo puedo dar un fármaco de alivio, entre los dos uso formoterol, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Antileucotrienos. Les cuento, los antileucotrienos salieron en el 2000 más o menos, ¿ya? Salieron como la gran cosa, así como los ISGLT2, ¿no? El nuevo manejo del asma, lo mejor de lo mejor, ¿no? Lo máximo, ¿ya? Cuando se les comparó con los corticoides, se dieron cuenta que no pasaba nada. Corticoides superiores. Pero están ahí, son alternativas terapéuticas.
son alternativas. Cuando hicimos la clase de dolor, les comenté por qué los AINES desencadenaban asma, ¿no? Porque me inhibían la vía de las prostaglandinas y me potenciaban la vía de los lipotrieno, de la lipoxigenasa. Justamente en el asma inducido por AINES es de elección los antileucotrienos, montelukast, etc., ¿no? También son alternativas importantes en asma asociada con rinitis alérgica. O sea, hablo de alternativas, no hablo de primeras líneas, alternativas terapéuticas. También tenemos tiotropio, teofilina y otras cosas más raras, como incluso anticuerpos monoclonales, ¿no? Omalizumab, anti-IgM. Obviamente, pues estos en pacientes con paso 5, ya que no responden a nada, ya tienes que hacer un fenotipado más molecular, a ver si mastocitos, IgE, eosinófilos, manejos mucho más especializados. Ustedes tienen que llegar solamente al tema de los inhaladores, ¿no? Corticoides inhalados, corticoides, punto. Muy bien. Hay un término que vamos a aplicar en los siguientes cuadros, ¿ah? Ojo. Cuando hablemos de corticoides inhalados, vamos a hablar de dosis bajas, medias y altas. Dosis bajas, medias y altas. Se refiere a esto. Y esto va en función a cuántos microgramos tiene cada inhalación. Por ejemplo, la beclomethasona que ven acá tiene 250 microgramos por inhalación. Entonces, si yo digo dosis bajas de beclomethasona, será un puff cada 12 horas. Si digo dosis media, 2 puffs cada 12 horas. Es decir, la fluticasona que hay acá viene de 100 y de 200. Entonces, si doy un puff cada 12 horas, estaré dando dosis baja. Si doy 2 puffs cada 12 horas, dosis media. O sea, a eso me refiero. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver en los cuadros siguientes que les van a poner dosis bajas, medias y altas, corticoides inhalados. Tienen que saber a qué se refiere. Salmeterol, formoterol, esta es una muy buena combinación, ¿no? Budesonida con formoterol, el Symbicort. Acuérdense que la ventaja del formoterol es que dura bastante, ¿no? Pero también actúa rápido. A diferencia del salmeterol, del seretide, que sí dura bastante, pero actúa lentamente. No me sirve para rescate mucho. No me sirve para rescate. No corresponde a la clase del día de hoy, pero por ejemplo, vas a seguir con el concepto de que los corticoides en el asma son lo máximo, ¿no? Son lo máximo. Reducen exacerbaciones, controlan enfermedades, ¿no? Evitan varias cosas. Pero no extrapoles lo mismo a EPOC. ¿Ya? En el EPOC no se usan por usar corticoides inhalados, porque me pueden aumentar el riesgo de neumonía. Lo uso si es que mis otras medidas no funcionan, como tiotropio, como salmeterol, en el EPOC principalmente uso broncohilatadores de acción larga. Si no funcionan en varios pasos, recién piensen en usar corticoides inhalados. Y es una época de exacerbado, tampoco uso corticoides inhalados. O sea, no extrapolen ni creen que se maneje igual. Vamos a ver ya lo que es el tratamiento. Ya saben los pasos, cómo clasificar al paciente. No es que todos los pacientes empiecen en el primer paso, pueden empezar en el paso 2 o 3, pero si no responden, van al siguiente paso, al siguiente nivel. Tenemos acá paso 1, 2, 3 y 4. Todo lo que está en azul, en celeste, ¿qué dice acá? Corticoides inhalados con formoterol a dosis baja, PRN. ¿PRN qué es? Condicional, prorrenal, cuando sea necesario. ¿Qué quiere decir? Le indicas, tú vas a tener tu Symbicort, combinación de formoterol con budesonida, lo tienes en tu bolsillo y lo usas cuando lo necesites, cuando sientas necesidad de uso. Condicional. En todos los pasos es el manejo estándar condicional. Anteriormente el manejo estándar condicional era salbutamol, tu Ventolin, estabas con tu Ventolin, tú tenías, ¿no? ¿Dónde queda el Ventolin, doctor? El salbutamol es manejo de segunda línea. No tengo esto, doctor, que está muy caro, porque ciertamente el Symbicort está 200 y tantos soles más o menos. Salbutamol, o sea, siempre tengo alternativas terapéuticas. El paciente te pide que le des lo mejor de lo mejor, remodelamiento bronquial y todo lo demás, pues ya no hay ningún problema. O sea, en todos los casos condicional, cada vez que el paciente sienta necesidad de usar. A partir del tercer paso yo voy a usar mantenimiento, o sea, además del manejo condicional, voy a usar un manejo horario, o sea, mañana, tarde, noche, horario.
que voy a brindar en el paso 3 a aquel paciente con síntomas diarios de forma horaria un corticoide inhalado y acá a dosis bajas más un beta-2 de acción larga. O sea, puede ser el mismo fármaco de acá, el mismo de acá, de forma horaria y también condicional. Y en el paso 4, voy a aumentar un poco la dosis del corticoide inhalado, dosis media. Por eso que les puse el cuadro anterior. Probablemente tengan que usarlo por separado, ¿no es cierto? Tengo budesonida con formoterol de forma separada para usarlo de forma horaria, pero acá con dosis media. Y de forma condicional, sí, dosis condicionales de formoterol con budesonida. Puede ser el mismo inhalador incluso en ambos casos, pero lo que varía es la dosis de corticoide inhalado. Esos son los 4 pasos que ya les he mencionado. Ahora me dirá, doctor, pero ¿qué diferencia entre el paso 1 y el 2? Es lo mismo, sí es lo mismo. Sí es lo mismo y en realidad es una observación que varios han hecho, ¿no? Lo que pasa es que un paso 1 como que te da un poco más de margen para poder monitorizar a tu paciente. En cambio, si estoy en el paso 2, según lo que yo le he preguntado, ya no tengo margen, no tengo mucho que pensar. El siguiente paso es agregarle ya de forma horaria un corticoide inhalado con un beta-2 de acción larga. Es casi lo mismo, pero el lápiz es un poco más relajado, ¿no es cierto? Más relajado, todo se lo vamos al paciente. Acá no. Acá si ya tengo dudas, voy acá. Ustedes, lo que van a ver usualmente son pacientes de paso 1 o 2, que son el 80% de los pacientes. Muy poquitos son los que llegan a 3 o 4 y hay gente que no responde al 4. Entonces, cuando no responde al 4, ¿cómo se llama? Se llama asma difícil de tratar. ¿Qué corresponde ahí? Reevaluación y optimización. ¿Qué voy a reevaluar en el paciente? Voy a reevaluar quizás algunas comorbilidades que no se estén manejando, obesidad, consumo quizás de algunos fármacos, que fume el paciente y por supuesto que esté usando adecuadamente su inhalador, ¿no? O sea, muchos indicamos el inhalador pero no les enseñamos cómo usarlo, ¿no? A ver señora, ¿cómo se usa? La paciente hasta el cuello, ¿no? ¿Han visto House? Hay un capítulo así. Sí, la paciente. No, pues tienes que enseñarnos que tome aire, que lo bote, que inhale. Ya. Si luego de eso que le has enseñado, que has revisado, el paciente no responde igual, ya se maneja como asma severa. O sea, es casi lo mismo. Pero asma difícil de tratar te dice que tengo que reevaluar y optimizar el manejo. Si a pesar de eso no hay respuesta, lo catalogo como asma severa. Y si lo catalogo como asma severa, ¿qué es lo que sigue? Hacer un fenotipado un poco más específico, ya de tipo molecular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque según el fenotipo del paciente ya se dejan terapias adicionales, ¿no? Terapias biológicas, ya, otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas, ¿no? Lo usual es eso, ¿no? Lo de acá ya corresponde al neumólogo especialista en asma. Los fenotipos que les había mencionado, fenotipos clínicos, fenotipos inflamatorios, según el recuento de los eosinófilos y alguna otra molécula que se detecte, ¿no? Eso se lo dejo como información, es el objetivo de la clase, ¿no? Pero llegamos a este nivel en los pacientes con asma de difícil manejo, que no responden adecuadamente, ya los catalogamos como asma severa, ¿no es cierto? Y hay que fenotiparlos adecuadamente. Bueno, Javier fue diagnosticado de asma y contándosele síntomas frecuentes pero no diarios. Luego de un mes de tratamiento con formoterol budesonida demanda acude a consulta. Refiere que tan solo se despertó una vez durante todo el mes. Para él es un gran logro, una vez no me he despertado por falta de aire y que solo fue necesario el uso de formoterol budesonida un par de veces durante el día en el último mes. O sea, él va y siente cierta mejoría, ¿no? Entonces, va el paciente y tú no haces preguntas aleatorias para ver cómo está. Tú tienes que hacer preguntas bastante específicas para valorar la respuesta terapéutica. Bastante específicas como el diabetes, por ejemplo, para controlar pide hemoglobina glicosilada, pide glucosa basal, igual, no tengo objetivos terapéuticos, entonces también tengo que ver cuáles son los objetivos terapéuticos en asma. ¿Por qué? Porque en la escalera anterior que les he mostrado hay pasos, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué herramienta tengo para yo saber cómo ir del paso 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y las demás terapias?
qué es lo que tengo que valorar. Que tose, que no tose, síntomas diarios. O sea, tengo que saber controlar el asma. ¿Qué voy a hacer? Y ese qué voy a hacer, yo lo voy a hacer cada 2 a 4 semanas. Cada 2 a 4 semanas yo cito al paciente. Un paciente de paso 1, yo lo cito a las 2 a 4 semanas para ver si responde. Si responde, se queda con eso. Si no responde, paso 2. A las 2 o 4 semanas. No responde, paso 3. 2 a 4 semanas, paso 4 y así. Ahora, ¿qué es lo que voy a preguntar? Voy a ver cada 2 a 4 semanas. Es lo que vamos a ver. Esto, niveles de este control. Vamos a preguntarle síntomas diurnos, síntomas nocturnos, medicación de rescate y limitación de la actividad diaria. Medicación de rescate, ¿cuántas veces necesitó su inhalador en una semana? Y en cada semana. Si se dan cuenta, esto está en función a lo que el paciente ha ido refiriendo. Ha ido diciendo síntomas frecuentes, pero no diarios. Se despertó una sola vez síntomas nocturnos. Fue necesario el uso de traumatólogo de sonía un par de veces durante el día en el último mes. Entonces, cada 2 a 4 semanas yo le voy preguntando, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es optimizar el tratamiento hasta que el paciente esté acá, en la columna de los controlados. Si no está acá, yo tengo que intensificar el tratamiento. Si no está acá, yo tengo que intensificar la terapéutica. Si no lo intensifico, ¿qué cosa cometo? Inercia terapéutica, ¿no? O sea, de esta manera yo voy a monitorizar el asma y voy a ver si el paciente controla y intensifica. La mayoría se queda en paso 2, 3. Muy pocos 4 y los pasos 5 ya pues son los que requieren manejo molecular, ¿no? de otro calibre. Y siempre también hay que ver algunos factores que les he mencionado, ¿no? Que esté usando bien el inhalador o una comorbilidad importante. Siempre hay que ver estos factores interesantes, ¿no? Sobreuso de los respiradores de acción corta, inadecuado uso de los inhaladores, algunos antecedentes médicos que tengan enfermedad por reflujo gastroesofágico, también es importante, ¿no? Exposición a alérgenos o que fume o alguien fume en la familia, problemas socioeconómicos, o sea, hay varios tipos de marcadores, algunos modificables, otros no modificables que también tengo que ver en conjunto con la indicación de los inhaladores. No es solamente el tema de los inhaladores. Entonces, para que quede claro, eso es lo que reciben todos los pacientes de forma condicional, en todos los pasos. A partir del paso 3 ya dejo manejo de mantenimiento. Y lo que varía en paso 3 y paso 4 es la dosis de corticoide inhalado. ¿Cómo saber que el paciente va del paso 1 a 2, del 2 al 3, del 3 al 4? Con la tabla de control, de nivel del control. ¿Cada cuánto tiempo lo voy a citar? Cada 2 a 4 semanas, si voy a intensificar la terapia. Eso tiene que cambiar ustedes ese chip, ¿no? Porque estoy seguro que muchos pensaban que el manejo del asma solamente era su salbutamol y por ahí tu corticoide vía oral, cuando tengas la observación y punto, ¿no? No es así, ¿no? Ya vive el concepto de lo que es remodelamiento bronquial, no solamente cardíaco, también en este caso, ¿no? Y bueno, ya saben que hay conceptos de asma difícil de tratar. En esos pacientes hay que optimizar lo que es el manejo, volver a enseñarlos a los inhaladores. Si a pesar de que el paciente no controla, esta asma difícil de tratar se convierte en asma severa, ¿no? Y una asma severa ya requiere un mejor fenotipado para usar otro tipo de medicamentos, ¿no? Como anticuerpos monoclonales. Ahora, Javier acude a consulta y pregunta, ¿por cuánto tiempo recibiré la medicación? Es importante. Nos dejamos el medicamento y el paciente no sabe cuánto tiempo lo va a usar, ¿no? Y piensa que lo va a usar una semana nomás, ¿no? El asma es una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Las enfermedades crónicas se curan, se controlan, ¿no? Entonces, ¿qué le dirán? ¿Va a suspenderlo? Las guías actuales en pacientes adultos sugieren nunca suspender el manejo, quizás espaciar, quizás reducir lo que es la dosis o quizás reducir de escalón, pero para eso el paciente tiene que tener un adecuado control, por lo menos 2 a 3 meses. 2 a 3 meses tiene que tener por lo menos un adecuado control y yo voy a pensar en disminuir la dosis en un 25% más o menos o disminuir de escalón. Por supuesto, un paciente de paso 4, paso 5, ese paciente jamás va a dejar la medicación controladora, ¿no? Uno de este paso 1 no tengo problema porque es una medicación recontracondicional. Uno de paso 2 también es
también es condicional. En el paso 1 y paso 2 corresponde pues, al 80% de ese caso, de los casos. Acá seguramente hay varios pacientes que tienen asma, varios de ustedes, igual, ¿no? Conforme crecen ustedes, las aceleraciones se van espaciando más, o ya no son tan severas, y de cuando en cuando, quizá luego de un resfriado fuerte, usen algún oculentador y se acabó el tema, ¿no es cierto? Pero paso 4 o 5 para arriba, esos pacientes permanentemente tienen que estar medicados. Entonces, Javier durante semanas no presentó síntomas, sin embargo, justo antes de su control, por ejemplo, un resfriado. Y algunos asmáticos, cuando tienes un resfriado, tú ya sabes lo que va a venir. Lo que un día después se cayó una aceleración que lo llevó a emergencia. Entonces, ya el escenario es otro. El escenario es una crisis asmática. Sinónimo de crisis asmática es aceleración aguda de asma, es lo mismo. ¿Ya? Asma aguda, crisis asmática o aceleración aguda de asma, son sinónimos. Así lo van a encontrar en los artículos. Pueden ustedes revisar. Entonces, ¿qué medidas terapéuticas contamos? Hay cosas que sirven, obviamente, como oxígeno, beta-2, corticoides sistémicos, anticolégicos de acción corta, corticoides inhalados, agonelina, sulfato de magnesio, y cosas que no sirven mucho, como minofilina y helio, ¿no? y la teofilina. Vamos a ver algunas de estas. A ver, oxígeno, ¿no? Si es un paciente que se atiende en el hospital y lo nebulizas, acuérdate que la nebulización va con la toma de este oxígeno, o sea, también está recibiendo este oxígeno. Tu objetivo de saturación en este caso, según la última guía, va a ser el 94-98%, ¿no? Y se monitoriza con oximetría de pulso, no con AGA. AGA lo reservamos para algunos casos puntuales cuando vemos que la cosa no va bien o tiene signos de ese tipo. La piedra angular del manejo agudo o en emergencia de asma son los beta-2 de acción corta. Así como la piedra angular del manejo controlador, ¿cuál es? Del manejo controlador, ¿cuál es la piedra angular? Los corticoides inhalados. Esa es una pregunta también clásica de nada, así, ¿no? La piedra angular del manejo controlador del asma son los corticoides inhalados. Y la piedra angular del manejo agudo, o sea, una asma aguda en emergencia, son los beta-2 de acción. ¿Qué usamos? Salbutamol o fenoterol. Salbutamol o fenoterol. En nebulización o en aerocámara. Ustedes sabrán que los estudios dicen que no hay diferencia entre usar una aerocámara que tú coloques 5 a 10 puff versus una nebulización. Sin embargo, en el entorno hospitalario siempre se prefiere usar la nebulización. Quizás cuando estés tú en el primer nivel, en tu serum obviamente no tengas nebulizador, puedes usar una aerocámara, le colocas de 5 a 10 puff y el paciente reinhala eso. Teóricamente es equivalente a la nebulización, ¿no? Se usa de forma continua, intermitente. Lo que se sugiere son 3 ciclos espaciados por 20 minutos. Se nebuliza, se acaba, se espera 20 minutos, se nebuliza, se acaba, se espera 20 minutos y se vuelve a nebulizar y reevalúas al paciente, ¿no? ¿Qué dosis se da? 2.5 a 5 miligramos. 5 miligramos hay en 1 mililitro. 1 mililitro tiene ¿cuántas gotas? 20 gotas. Entonces la dosis, ¿cuántas gotas serían? De 10 a 20 gotas. De 10 a 20 gotas de salbutamol. O sea, con 5 gotitas no estás haciendo nada. ¿Ya? De 10 a 20 gotas. Acuérdense de esto, porque cuando hablemos de hipercalemia, vamos a volver a hablar de salbutamol y se van a dar cuenta que la dosis es muchísimo más grande. ¿Ya? Acuérdense bien de eso. O sea, mínimo 20 gotas. 10 a 20 gotas por nebulización. ¿Qué más se van a usar? Se puede también usar la adrenalina. Antiguamente se usaba bastante. Ahora solamente se limita a asma asociada a angioedema o anafilaxia. Es un paciente alérgico a los mariscos, come ceviche, ¿no? Mixto, no sé, y hace urticaria, sinilantes, o sea, asma asociada con angioedema, ahí sí está indicado adrenalina, ¿no? 1/3 de ampolla subcutánea. Solamente ahí, el resto de pacientes. ¿Qué más usamos? Corticoides sistémicos. Sistémicos son orales o parenterales. ¿Qué se sugiere? Prednisona 50 miligramos o su equivalente parenteral. El objetivo de los corticoides, más que hacer que la crisis pase rápido, es evitar que el episodio agudo regrese. O sea, lo que va a sacar rápido al paciente de la crisis, ¿qué cosa es? El beta-2 agonista.
Si tú quieres que la crisis no regrese, que el paciente no regrese a tu guardia, le das de alta con corticoides. 50 miligramos de prednisona por 5 o 7 días. Fijo, se va de alta con su corticoide vía oral. Prednisona 50 miligramos, vía oral. O su equivalente parenteral, ¿no? Teóricamente la vía parenteral lo usamos cuando el paciente está con mucha disnea y no se puede ingerir, pero es algo equivalente. Es algo equivalente. Como digo, previene que la crisis regrese. ¿Qué más tenemos? Corticoides inhalados. Si bien estos se dan en el tema de la prevención a largo plazo, ¿no? Digamos, es el manejo controlador de elección, también se pueden usar en algunos casos en aceleración aguda, sobre todo en asmas severas. Se pueden usar también en emergencia, ¿no? Y algo muy importante, el hecho que haya ido un paciente por crisis asmática, en la tabla de nivel de control, inmediatamente tú ¿cómo lo clasificarías? ¿Como controlado, parcialmente controlado o no controlado? Como no controlado. Ese paciente debería irse de alta siempre con corticoides inhalados, como manejo controlado. ¿Qué más tenemos? Anticolinérgico de acción corta, ¿no? Hipratropio. Se usa como alternativa terapéutica o acompañando al salbutamol en crisis asmáticas moderadas o severas. Sulfato de magnesio. Los que han hecho ginecología se darán cuenta que lo usan en la preeclampsia, por ejemplo, o los que van a hacer gineco, ¿no? ¿Para qué usamos sulfato de magnesio? Lo usamos en asma severa. Sulfato de magnesio puesto una sola vez, una sola dosis, te mejora la acción de los broncodilatadores. O sea, te mejora la acción, te potencia la acción de los beta-agonitas de acción corta. Lo que no sirve, helio, antileucotrienos, beta-acción larga, antibióticos no están recomendados en asma agudo, asma en emergencia. Entonces, un asma leve a moderada, ¿cómo la manejaríamos? Beta de acción corta y corticoides orales, ¿no? Tu salbutamol nebulizado, 10 a 20 gotas, 3 veces, y tu prednisona 50 miligramos por 5 o 7 días, ¿no? La palabra considerar, ¿qué quiere decir? Ve tú si lo das o no, o sea, no es, digamos, obligatorio, ¿no? Si lo consideras, lo das, si no, no hay ningún problema. Oxígeno, si es que el paciente lo amerita. Se le reevalúa luego de los 3 ciclos, después de 1 hora, y si el paciente ha mejorado, y acá en las guías ponen mucho énfasis en que la evaluación de emergencia también tiene que ser funcional, que acá no la hacemos, ¿no? O sea, idealmente con sus jóvenes, ¿no? Sopla, si marca más del 60%, suficiente, ¿no? Alta, ¿no? Alta con tu corticoide oral, de 5 días, con tu corticoide inhalado y con tu manejo. No hay ningún problema. Si es un paciente con asma severa, miren el PEF, y acá es importante, ¿no? Les dije que el flujómetro, la flujometría me da el PEF, el flujo expiratorio pico. El punto de corte para hablar de severidad es 50%. Mayor del 50%, crisis asmática leve moderada. Menor del 50%, crisis asmática severa. Es lo más objetivo. A este paciente, aparte del beta-2 y el hipratropio y los corticoides sistémicos, que pueden ser orales o parenterales, porque el paciente está tan agitado que no puede ingerir nada, acá sí consigo dar el sulfato de magnesio. ¿Para qué el sulfato de magnesio? Para mejorar la acción del broncodilatador, ¿no? Y también considero el uso de corticoides inhalados a alta dosis. O sea, también corticoides inhalados a alta dosis en emergencia. Hay que estar atento con estos pacientes ante síntomas de lo que se conoce como asma casi fatal. ¿Ya? Que el paciente haga somnolencia, confusión, tórax silente. Somnolencia, confusión, porque va a comenzar a hacer signos de hipercapnia. Hipercapnia, ¿qué significa? Aumento de CO2. Y el aumento de CO2 me da trastorno de conciencia, depresión del centro respiratorio. Tórax silente, porque tanto atapamiento de aire que el aire completamente no sale. Es un patrón obstructivo, el aire entra y no sale para nada. No es un tórax hiperinsuflado, ¿no? Tú mandas a ocultar al interno y tienes sibilantes, fíjate, ya lo han nebulizado 3 veces. El interno, no hay nada, doctor, claro, no hay nada porque no pasa nada, el murmullo, pues no está recontra atrapado el aire, ¿no? La gente muriéndose ahí. Ahora, somnolencia y confusión se dan por aumento del CO2, ¿no? Porque obviamente retienes aire, ¿no? Ahí está tan cerrado el bronquio que no puedes botar el CO2 y se acumula, y hay hipercapnia. El CO2
se junta rápidamente con el agua, el CO2 más agua dan ácido carbónico, no dan acidosis respiratoria. Entonces, en estos casos, en asma severa sí se consideraría sacar un AGA, análisis de gases arteriales para ver lo que es CO2. ¿Cuál sería el AGA característico de un paciente asmático? Hipercapnia siempre. Siempre asociación respiratoria. Así, AGA característico de un paciente asmático. Yo les digo que el AGA es variable. En una crisis asmática leve, el bronquio aún no se cierra y el paciente tiene aumento de la frecuencia respiratoria, hiperventila. Si hiperventila, barre CO2 y más bien hace hipocapnia. O sea, el más leve de todos los asmáticos tiene hipocapnia, tiene alcalosis respiratoria. Pero conforme el bronquio se va cerrando, el CO2 va subiendo. Primero se normaliza y después se eleva. Entonces, lo más leve del mundo, ¿qué va a ser? Un asma con hipocapnia, con CO2 bajo. ¿Qué les parecería encontrar una crisis asmática con un CO2 normal? O sea, tú le pides al interno, a ver, el AGA del asmático, ya doctor, pH 7.4 y PC2 en 40. O sea, más normal no puede estar. Y el paciente tú lo ves pues agitado, con sibilantes. ¿Qué haces? ¿Le das de alta? Te asustas, ¿no? O sea, ese CO2 normal te asustas. Porque lo más leve sería que esté bajo, porque está agitado. Se está normalizando porque es un pasito para poderse elevar. En otras palabras, tú ves el AGA y tienes que mirar al ese paciente. Tú no puedes interpretarlo de forma aislada. ¿Te das cuenta? Entonces, el CO2 es variable. Lo más frecuente y lo mejor es que esté el CO2 bajo. Te asustas cuando está normal y por supuesto pues, cuando está elevado, ¿no? CO2 alto es sinónimo de acidosis respiratoria. Y eso es todo.